Muy buenas noches para toda la querida audiencia de Radio María Uruguay. Estamos nuevamente compartiendo contigo un miércoles más aquí en esta gran casa de Radio María. ¿Cómo andás, Padre Lucho? ¿Cómo andamos? Bueno, contento, Nico, que volvimos a estar juntos. Volvimos ahí. Hace un tiempo que no veníamos coincidiendo, así que bueno, esperamos volver con fuerza hoy, que sea un programa dinámico y fuerte. Hace tiempo, de verdad, que no nos encontramos por estos lugares compartiendo este programa espectacular, sobrenatural. Bueno, a veces las actividades pastorales también que uno va teniendo Muchos viajes. muchos viajes. Hablando de viajes, hoy vamos a estar hablando de una persona justamente que Exacto. precisamente ha viajado mucho, pero no por un tema de algo placentero, sino más bien con una misión que es Viajes San Juan Pablo apostólicos. II, viajes apostólicos. Claro, sí, Después hoy. vamos a ir conversando o creo que entramos de lleno. No, si querés podemos ir diciendo que hoy es el día que recordamos a San Juan Pablo II, que lo celebramos. Y bueno, queremos darle también un espacio sin dudas en este programa. Así que bueno, vamos a estar ahí un poquito conversando ahora en un ratito, en breve, sobre la vida de San Juan Pablo II. Y podemos ya tirar, si querés, la preguntita. ¿Qué recuerdan ustedes del papado de San Juan Pablo II? Lo podés hacer a través del 095-860-333 o si no, también a través de la plataforma de Facebook para poder contarnos, bueno, ¿qué recuerdo tenés de San Juan Pablo II? Ese gran papa viajero que ha tenido un gran carisma y ha dejado un legado marcado dentro de la iglesia. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco, pero tenemos una noticia alentadora, podemos Sí, decir, ¿no? tenemos noticias para comenzar y bueno, y después vamos a seguir como siempre con el gran ciclo que comenzamos ya hace un tiempo, que es el ciclo de personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que bueno, estuvimos comenzando ya el programa anterior con el profeta Samuel, así que hoy vamos a continuar, así que bueno, tenemos varios temas para este programa, así que bueno, Nico, sí, tenemos noticias lindas, noticias buenas que obviamente nos van a animar. Así que vamos con eso. Vamos con eso. Así Prensa comunicó hoy a través de su página web, y creo que todos amanecimos con esta gran noticia, que dice: la Iglesia Católica en todo el mundo crece, liderada por África, aunque, bueno, en algunas cuestiones sigue todavía estable los números. Todo fue a raíz de la Jornada Mundial de las Misiones que se celebró el 19 de octubre del 2025, con Hace pocos días, hace sí. poquito, ¿no? Hace cuestión de días, junto al lema misionero de la esperanza entre los pueblos. Y la agencia vaticana Fides presentó en esa jornada las estadísticas que ofrecen un panorama general de la Iglesia Católica en el mundo. Si querés, ahí dice en el 2023 es el estudio, que hoy estábamos conversando previamente al programa. Si bien es del 2023, son estadísticas que se van haciendo anuales y va teniendo como una tendencia reiterada, en este caso positiva, en el aumento de católicos en el mundo. Sí, Nico, concretamente el estudio se hace en el año 2023 en que la población mundial ascendió a 7.914.582.000 personas y dice el incremento de católicos fue de 15.881.000 con respecto al año precedente. O sea, ahí vemos el número clave exacto de aumentos de católicos, ¿no? En el Varios mundo. millones, 15 millones, casi 16.000, no, perdón, casi 16 Casi millones. 16 millones Sí. de católicos más en el mundo. Y lo que llama mucho la atención, pero en el buen sentido, se ve que hay un poder evangelizador en el continente de África, que hubo un aumento de 8.309.000.
católicos Sí, más. sobre todo el crecimiento, bueno, sobre todo mayor en África, pero en todos los continentes ha crecido. Dice el crecimiento más notable sea en África, con un aumento de 8 millones. América, donde estamos nosotros, que engloba toda América, ¿no? Sur, norte y centro, 5 millones, 5 millones 600 mil. Después Asia, un poquito menos de 1 millón. Europa, 740.000. Y Oceanía, 210.000. Pero a veces nosotros podemos quizá no tener esto presente porque capaz que muy encerrados en nuestra iglesia local no tenemos esta mirada, así que creo que está bueno tener presente que en sí la iglesia católica sigue creciendo hoy por hoy en el mundo entero, en todos los continentes, aún incluso en contextos de persecución, en contextos donde se están matando muchos católicos, e incluso en contextos así seguimos creciendo y creo que nos puede animar mucho tenerlo presente, por eso nos parecía importante comenzar con estas noticias, con estas estadísticas, para que tengamos eso Eso presente, ¿no? presente. La iglesia está viva, el evangelio está vivo, estamos creciendo y bueno, digo, no es para descansar ni quedarnos en la cómoda, No, no, al pero contrario. es para estar más animados y decir, bueno, vamos a seguir y bueno, sobre todo acá nosotros, ¿no? En Uruguay donde tanto se necesita. Bueno, venimos de una noticia mala que fue la La ley de eutanasia de la eutanasia, semana pasada, pero exactamente. bueno, hay que seguir peleando, hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando. Cada uno tenemos, si bien estamos todos en la misma barca, cada uno estamos enfrentando diferentes trincheras. Nigeria, por ejemplo, ahora que se me venía a la mente de cuántos están siendo asesinados por ser cristianos, Exacto. por ser católicos. Y nosotros, por ejemplo, estamos en otra trinchera que tenemos, por ejemplo, las leyes nefastas que hasta mismo, lamentablemente, hasta cristianos católicos, que ahí está nuestra, a veces nuestra incoherencia, promulgamos ese tipo de leyes. Pero lo interesante de esto, Lucho, es esto, ¿no? El aumento de católicos, que eso es también a raíz de los martirios, ¿no? De la sangre de los mártires florece en nuevos cristianos y la persecución que hay dentro de la iglesia, en menos de estar disminuyendo, al contrario, va en aumento. Sí. Y eso también, ¿no? Es el espíritu ahí que sigue soplando y también sigue renovando los corazones. Sí, Que eso es muy bueno, ¿eh? sí es verdad, digo, para mostrar la totalidad de los números que sí han disminuido los sacerdotes, deja clara esta estadística, esta encuesta, pero bueno, la totalidad de los católicos crece, si bien, bueno, se necesitan más sacerdotes, que bueno, eso es tenerlo presente para orar, ¿no? Como nos pide la palabra, este, Disminuye, hay que tenerlo, eso está bueno lo que vos decís, Lucho, ¿no? Disminuye, por un lado, el crecimiento que vemos de católicos y por otro lado hay disminuye tanto las vocaciones sacerdotales, religiosas, bueno, seminaristas también, seminaristas que ha también, sí. bajado también el número. Entonces creo que acá es necesario como pueblo de Dios seguir rezando para que Dios siga llamando, tocando los corazones y a su vez siga mandando obreros, porque obviamente a toda esta población hay que atenderla y necesitamos también la presencia de los sacerdotes, de las religiosas, seminaristas, para que también, bueno, en el día de mañana esta iglesia también sea sostenida, y también sea dirigida siempre por el camino de la fe, ¿no? Que eso es clave e importante. Si bien los números parece que disminuye, sí hay una notoriedad de que a veces, Uruguay no es ajeno a eso tampoco, ¿no? Que a veces vemos poca presencia de religiosa, de cura o algo, pero no es porque no están, sino porque están a veces en 20.000 lugares y porque son pocos. Entonces, bueno, creo que es nuestro deber nosotros como laicos
es rezar por los sacerdotes y apoyar también en todo lo que podamos desde la trinchera que nos toque, para que bueno, esta iglesia siga viva. Pero hay algo más que dice la agencia Fides, Lucho, acá, A ver, Nico, y que a mí me gustó contanos. mucho porque eso también es para poder conversar y también para poder decir, pues la iglesia no solamente se está enfocando, obviamente, que es la columna vertebral, la evangelización, sino también a veces hace empieza a cubrir ciertos rubros de ausencias, por ejemplo, lo que es la parte del tema de la educación, el tema de, bueno, también de lo que es el tema de las diversas instituciones, ya sea hospitales, los dispensarios, después tenemos las atenciones de discapacitados que hay a nivel del mundo, la reinserción social, o sea, hay diversos hogares de ancianos también, y acá Uruguay no es ajeno a esto porque también hay una presencia de la iglesia, y los números que hay en todo el mundo, yo creo que es una de las instituciones, hablando más de un término más de, por así decirlo, institucional, es donde está presente en todo el mundo. Y los números, que ahí podemos invitar a los oyentes por si no nos creen, que puedan entrar a Ciprensa, y ahí los va a llevar a todas las diversas organizaciones que hay a nivel mundial, y también Uruguay no es ajeno a eso, de la presencia de la iglesia, que a veces se dice, no, solamente están en las parroquias, están ahí encerrados y demás, no, también atendemos las necesidades que en sí les correspondería a aquellos que votamos. Pero bueno, cuando están distraídos o están concentrados más en el bolsillo o en el robar, nosotros atendemos esas necesidades y inclusive todavía recibimos críticas paupérrimas de esa gente, ¿no? Así que bueno, ojalá que eso también nos haga a nosotros tener conciencia también de lo que hacemos, ¿no? Y acá a título personal para no comprometer a Lucho, pero nos falta un poquito también de información de las cosas que hacemos, porque somos los primeros también nosotros criticarnos, en darnos látigos cuando en sí no debería hacerlo, porque nosotros acá también estamos presentes y atendiendo las necesidades. Podemos ir a Pozzolo en un merendero, Santa Eugenia en los ranchos, podemos ir a las Madres Teresa de Calcuta cuando atienden a las personas descartadas. El descarte social lo hacemos nosotros también y nosotros ahí le damos para adelante. Lee, Nico, los números, los Vamos a números. leer los números para dar Sí, credibilidad a esto, los ¿no? datos concretos, sí. Dice, la agencia Fides a su vez dice, informa que la Iglesia Católica gestiona en el mundo un total de 74.550 jardines de infancia, es decir, que atiende alrededor de unos 7.639.051 alumnos. Después hay alrededor del mundo 102.455 escuelas primarias con 36 Católicas. católicas, ¿sí? Acá estamos hablando Sí, de la Iglesia Católica, católicas. para que después no se estén diciendo que la educación tiene que ser solamente de laica. Bueno, hay que mantener esto, ¿no? 36.199.844 alumnos. Después dice 52.085 escuelas secundarias, donde atiende a más de 20.724.361 alumnos y 2.688.625 estudiantes en instituciones de enseñanza superior y unos 4.468.875 estudiantes en universidades católicas. Además, en el ámbito sanitario y asistencial existen 103.951 instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, entre ellas 5.377 hospitales, 13.895 dispensarios, 504 leproserías, 15.566 hogares para ancianos, enfermos crónicos o discapacitados, 10.858 guarderías, 10.827 centros de asesoría matrimonial, 3.147 centros de educación o de reinserción social, ya termino, porque esto sigue la lista, y 5.184 instituciones de otro tipo
con respecto a toda la parte de lo que es la asistencia social, que en esto aclaramos también que si bien tiene una acción social, también tiene una acción evangélica, porque en cada centro, en cada lugar, está también la palabra de Dios, no es que sea solamente como un estilo ONG, como denunciaba ese del Papa Francisco, sino más bien con un cometido que es el prójimo en acción, ¿no? El cristiano, y a su vez evangelizando. Buenísimo, Nico. ¿Han llevado algún mensaje? Por ahora nada, por ahora Bueno, si nada. querés recordar las preguntas que hicimos para que la gente pueda participar, porque hoy recordamos, estamos celebrando a San Juan Pablo II y queremos también darle un espacio en este programa antes de continuar con lo que veníamos viendo, que era el profeta Samuel en este ciclo de personajes bíblicos. Bien, la pregunta va a ser, ¿qué recuerdas de la vida de San Juan Pablo II, del papado de San Juan Pablo II? Lo podés hacer a través del 095-860-333 o si no a través de la plataforma de Facebook. Así que 095-860-333, ¿qué recuerdos tienen del Papa San Juan Pablo II? ¿Y te parece que vamos con el primer tema, Luchito, y ya seguimos con más sobrenatural? Vamos a ir con el tema de Gloria. Así que no te vayas de ahí, seguí sintonizando Radio María Sobrenatural. Bueno, muy bien, Nico. Vamos a dejarle a la audiencia que pueda mandar los mensajes sobre Juan Pablo. Ahora Nico va a recordar las preguntas y el número, porque queremos hoy terminar con el profeta Samuel, porque la idea es que el miércoles que viene hagamos un impas y podamos dedicarle a un tema que en esos días va a estar muy picante, muy sobre la mesa. Así que hoy queremos tratar de dejar terminado al profeta Samuel. Así que le dejamos a ustedes el recordarnos la figura de Juan Pablo II. Repetimos de vuelta la pregunta entonces a través del 095-860-333 o la plataforma de Facebook. Es ¿qué recordás de la vida de San Juan Pablo II, del papado de San Juan Pablo II, a través del 095-860-333? Buenísimo, vamos a recordar brevemente que el programa pasado, en este ciclo de personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, comenzamos con el profeta Samuel. Lo que ya vimos el programa pasado fue lo que implicaba el nacimiento y el llamado del profeta Samuel, el llamado que es muy emblemático: habla Señor que tu siervo escucha, Señor aquí estoy porque me has llamado. Bueno, pero hoy queremos ya dar un poquito más lo que sería su vida adulta. Por lo menos vamos a intentar tocar dos pasajes bíblicos. Primero uno que nos muestra a Samuel ya de grande, digámoslo así, en ese rol más profético, y después el ungimiento del rey David, que también son por ahí. Vamos por lo menos a tratar de ver esos dos, así por lo menos podemos terminar y dejamos libre para el miércoles que viene un temita especial que tenemos con Nico. Bueno, ahora en este momento, para los que tienen la Biblia o quieren tomar nota, vamos a buscar el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 17. Vamos a leerlo. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejan de lado a los dioses extraños y a las hartastes que hay en medio de ustedes, dirigen sus corazones hacia el Señor y los sirven solo a Él, así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y las hartastes y sirvieron solo al Señor. Luego dijo Samuel: reúnan a todo Israel en Mizpá y yo rogaré al Señor por ustedes. Ellos se reunieron en Mizpá, sacaron agua
y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpá. Los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, y sus príncipes subieron contra Israel. Al enterarse, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos salve del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron a combatir contra Israel, pero aquel día el Señor lanzó sus truenos con gran fragor sobre los filisteos, así sembró la confusión entre ellos y fueron desbaratados por Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpá, persiguieron a los filisteos y los derrotaron hasta más abajo de Betcar. Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpá y el diente y la llamó Eben Ezer, que significa piedra del socorro, porque dijo: hasta aquí nos ha socorrido el Señor. Así fueron abatidos los filisteos y ya no volvieron a incursionar en territorio de Israel. Mientras vivió Samuel, la mano del Señor se hizo sentir sobre los filisteos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, qué texto bíblico, ¡Fa! Nico. Mortal. Qué Lo estaba texto escuchando bíblico. y se me veía la figura de Samuel y todo. Claro, uno del otro lado ya sabe como el final de después de la historia, todo, ¿no? Pero después, claro, me imagino de esos momentos, el verlo, su accionar y todo. Claro, o sea, vos decís, ¿qué está haciendo, no? Son sin lugar a dudas figuras destacadas, estos profetas del Antiguo Testamento que fueron guiando al pueblo de Israel. Acá estamos en un momento antes todavía del rey David, un momento previo, pero nos muestra un poco ese comienzo impetuoso, fuerte, esa fuerza con la que irrumpe Samuel, en este caso en un contexto muy adverso, ¿no? Él tuvo que salir a clamarle al pueblo que dejara la idolatría. O sea que esto nos muestra que en el contexto de ese momento era justamente idolátrico, porque como veíamos en el versículo 3, él está haciendo un llamado que es muy profético, que es a la conversión y al arrepentimiento, un llamado a volver a Dios. Si ustedes se vuelven del Señor, y dice, dejan de lado a los dioses extraños, a las artastres, a los vales, o sea, estaban en un contexto idolátrico, ¿no? Y él hace ese llamado al arrepentimiento, a la conversión, bueno, un llamado que es siempre actual, ¿no? Hoy también es un llamado que es súper necesario, conversión, arrepentimiento, así como lo hizo Jesús, Juan el Bautista, en todo tiempo, y hoy también son necesarias estas palabras que nos muevan a volver a Dios de todo corazón, como lo hizo el profeta Samuel. Y hoy son otras idolatrías, ¿no? Que van surgiendo como cada momento, cada etapa de cada sociedad. Tenemos ahí como ciertas idolatrías que se van presentando y que eso nos pueden distraer. Creo que acá el profeta Samuel nos invita también a nosotros también a volver una mirada hacia Dios, dejando de lado esa idolatría que a veces, por ejemplo, el dinero, a veces diversas cosas como la lujuria, etcétera, que a veces uno también necesita como esa renuncia para poder volver a Dios, ¿no? Y creo que Samuel haría también lo mismo en este siglo XXI. Sí, siempre son necesarios estos llamados y estos instrumentos de Dios. También es una invitación a ser nosotros esa voz de Dios hoy en el presente, a ser también esos Samuel, como cada vez que damos un personaje bíblico, tratamos de pensar y también ponernos al servicio en el decir, bueno, Samuel hoy, así como cuando dijimos, bueno, Pablo hoy, ¿cómo sería San Pablo hoy? Bueno, ¿cómo sería
Samuel hoy, ¿no? ¿Cuáles serían sus palabras? ¿Qué diría? ¿Cuál es este llamado? Y bueno, poder también nosotros, como siempre decimos, allí donde estamos, en nuestras familias, en los lugares donde estamos, ser instrumentos para propiciar esa conversión, esa vuelta a Dios, propiciar ese arrepentimiento, ese dejar el pecado, ¿verdad? Y bueno, también nos va mostrando otros roles de Samuel en este texto bíblico. Otro muy importante es él como intercesor de su pueblo, ¿no? Incluso el mismo pueblo es el que le piden a Samuel. Por ejemplo, en el versículo 8, no ceses de clamar por nosotros, no ceses de clamar por nosotros. E incluso dice la palabra que Samuel clamó y lo escuchó, ¿no? Entonces también tener esa confianza en la oración, también en pedir la oración y también nosotros ser esos intercesores, como siempre hemos hasta dedicado un programa a la intercesión, ¿no? Eso que lo vemos tanto, por ejemplo, en Moisés, bueno, en tantos profetas, también lo vemos en Samuel, ¿no? Samuel que intercede por el pueblo, el Señor lo escucha y lo lleva a la victoria, lo lleva a la victoria. Una victoria que hace esto, ¿no? Ese puente entre Dios y los hombres, ¿no? Como esas figuras es lo que creo que falta, como esto de atrevido, lo digo Lucho, después vos me corregís, pero a veces el mundo está necesitando de referentes, de personas que sean intermediarias, puente entre Dios y los hombres. Tenemos los sacerdotes, tenemos las religiosas, tenemos, hay gente, sí, pero a veces a nivel de lo que el mundo hoy necesita ver, escuchar, son muy pocos, inclusive los que nos animamos a ser referentes en esto que vos decías, que me gustó lo que dijiste ahí, Lucho, en los lugares donde nos movemos, ¿no? Que creo que ahí también es una manera linda de poder ser un intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Sí, hay que meternos en la historia, a veces lo leemos así, decimos, qué lindo, pero metamos, ¿no? En lo que fue para Samuel, porque era un contexto totalmente adverso, ¿no? No, sin duda, él lo hace seguro que por obediencia a Dios, lo hace con ese convencimiento, pero pensemos que no era nada fácil salir a decir estas palabras y se ve más claro en esta victoria entre los filisteos, como en un contexto desfavorable, en un contexto adverso, porque dice que el pueblo tuvo miedo. Cuando los filisteos se enteran de dónde estaban los israelitas y los van a buscar, el texto bíblico dice muy claro que ellos sienten miedo, ¿no? Por eso es que recurren a Samuel. Entonces, la intercesión de Samuel, que trae la victoria al pueblo de Israel, deja claro el poder sobrenatural de Dios, ¿no? Porque estas victorias, como todas las que va a tener el rey David después, que tiene mucho que ver con Samuel sin duda, van a manifestar esto, ¿no? Que está la mano de Dios detrás, ¿no? Que hay algo más que simplemente lo humano, porque donde lo humano no hay esperanza, digamos, aparece justamente Dios a manifestar que Él es el que tiene el control, ¿no? Esto digo porque, bueno, trayendo esto al hoy, como decíamos recién, nos pueden venir enseguida esas excusas o esos pensamientos, de decir, bueno, qué difícil que sería el miedo. Bueno, nunca fue fácil, nunca fue fácil. Lo vimos con San Pablo. Sí. San Pablo tuvo ese encuentro con Jesús y todo, pero no le fue fácil el hecho del evangelizar, del hecho de se tuvo que comer latigazo. Sí. No le fue para nada fácil. Nunca fue fácil y acá lo vemos de vuelta, ¿no? Entonces, que bueno, como decía Juan Pablo II, justamente, no tengamos miedo, ¿no? No tengamos miedo. Esas fueron las palabras con las que comenzó su pontificado. No tengan miedo, ¿no? Y me meto un poquito con San Juan Pablo II y salgo. Y tampoco para él le fue fácil. Mismo también fue un papado donde, bueno, tuvo el atentado contra su vida. También ha tenido momentos
de crisis dentro de la iglesia, mismo también su enfermedad, ¿no? Que también ha llevado también consigo en su papado. O sea, cada uno tiene sus circunstancias, sus cruces, pero lo importante es el estar del lado de Dios, ¿no? Inclusive en esos momentos de dificultad o esos momentos de sacudón. Y siempre en los momentos más duros de la vida es cuando ahí Dios más se hace presente y nos dice una y otra vez, acá estoy. Aprovecho, Nico, que volvimos a Juan Pablo para ver preguntarte si llegó algún mensaje Llegó un respondiendo estas mensajecito, dos preguntas. mensajes, pero una con respecto a San Juan Pablo Bueno, bien, II, que esa dice: viene al momento. Juan Pablo II, un gran santo que Dios nos regaló. Recuerdo, entre otras cosas, sus 2 visitas a Uruguay, es verdad, Sí, y la visita a la cárcel a quien lo quiso matar ofreciéndole el perdón. Sí, gran testimonio, gran sí, testimonio, gran tal cual. testimonio. Bueno, Después nos muchas está gracias. escuchando Nelly de Parroquia de Pozuelo, dice atentamente escuchando Radio María Sobrenatural. Le mandamos ahí un fuerte abrazo Muchas a gracias, sí, Nelly. Anel. Esto que nos decía, no sé quién es la persona que nos escribió, pero las 2 visitas a Uruguay, bueno, Sí, acá nosotros no tenemos, las vimos. no la vivimos, una lástima. Vayan calculando la edad nuestra. Pero, eh, por ejemplo, tenemos el signo ahí en Tres Cruces, acá en Sí, sí. Montevideo, por lo menos ahí que podemos tener ese contacto con esa, una de sus visitas al Uruguay. Y bueno, también conocemos a algunos sacerdotes que han sido ungidos por el papado de San Exacto, Juan Pablo que fueron II. ordenados por Juan Pablo justamente cuando vino. Él vino en los años 87 y 88. Y 88 fue. Nico, también, claro, nos recordaban ese testimonio tremendo, ¿no? De cuando fue a la cárcel el Papa Juan Pablo a perdonar a quien le había disparado, ¿no? Sí, Eh, que ese fue el atentado que surgió el 13 de mayo del 81, mm, justamente día de Fátima. exactamente. Que ahí fue cuando un turco, Ali, era, no me acuerdo, Acá, acá. ahí va, que fue que planeó y ejecutó el atentado contra San Juan Pablo II, ahí en la plaza de San Pedro. Pero ese gesto de San Juan Pablo II siempre me quedó, ¿sabes? El tema del perdón. eh, Porque hay que ir, ¿no? Sabiendo que te quiso quitar la vida, ir hasta la prisión Mm, y bueno, y ese gesto de perdón, de reconciliación, creo que marcó también al mundo, ¿no? No mm. solamente a los católicos como el pastor pudo hacer un gesto solamente para la iglesia, sino fue para el mundo, que todo el mundo quedó como conmocionado por ese gesto. Muy bueno, Nico, muy bueno. De repente vamos, Nico, con otra canción y después ya nos metemos con el texto donde Samuel unge al rey David. Y también recordamos que pueden mandar, porque ya se está acercando al final, los mensajes con las intenciones para la Para la oración. oración, Mm. que lo podemos hacer a través del 095-860-333 o la plataforma de Facebook, para que puedas ahí escribirnos para este momento, rato de oración, que en un ratito vamos a estar, por quién querés pedir, por qué querés también agradecer. Podés hacerlo a través del 095-860-333 o si no a través de la plataforma de Facebook. Y vamos con la canción Aquí estoy. Bueno, siendo ya 9 menos cuarto, vamos a seguir un poquito más con la vida de Samuel, mientras te vamos dejando, recordándote a ti que nos estás escuchando a través del 095-860-333, o si no la plataforma de Facebook, alguna petición por la que quieras rezar, ahora en un ratito, en breve. ¿Cómo seguimos con la vida de Samuel, Lucho Bueno, querido? Nico, como decíamos hoy, queremos hoy terminar porque el programa que viene queremos dedicarlo a otro tema. Pero bueno, fue un poco picadito, eh, pero no nos quedó otra, así que vamos a pasar y ya finalizar con el texto bíblico donde se da la unción del rey David
Entonces también vemos también cómo van confluyendo, ¿no? Las personas delante de Dios grandes, ¿no? Como muchas veces se da esto que una es instrumento para otra, o este tipo de... Podemos pensar, por ejemplo, en Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, por Exacto. ejemplo, ¿no? Bueno, ahora acá vemos el profeta Samuel y el rey David. Este, este pasaje bíblico está en el primer libro de Samuel, seguimos ahí, pero vamos a pasar al capítulo 16, a partir del versículo 1. Dice: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado, para que no reine más sobre Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará. Pero el Señor replicó: llevarás contigo una ternera y dirás: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados y le dijeron: ¿vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Luego hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Rama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, otro texto emblemático que seguramente conocemos mucho. Ya desde el comienzo podemos ver nuevamente el contexto de adversidad. Veníamos viendo cómo nunca fue fácil, y tampoco en este momento Samuel ya tiene que ir ungir al rey David, temiendo humanamente, ¿no? Porque él igual cree en el Señor y lo hace, pero bueno, venimos del contexto en el que Saúl había fallado delante de Dios, terminó siendo infiel, y bueno, Dios lo rechaza, ¿no? Como dice este texto. A partir de eso es que se va a buscar al sucesor, ¿no? Que va a ser David. Y bueno, Samuel, vemos aquí en esta respuesta: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará. Vemos, ¿no? que él tiene también que arriesgarse, tiene que jugarse, y vemos cómo confía en el Señor, ¿no? O sea que de vuelta esta invitación a no tener miedo, como decía el Papa Juan Pablo. Eso mismo estaba pensando, y mientras estaba viendo que estaban llegando las peticiones y también las oraciones, eh, ahí la figura, claro, por eh, cómo, qué salado, cómo Dios
¿no? En toda la historia de salvación, siempre, ¿no? Esa intercesión buscando como esos mediadores. Y si uno se pone a mirar, ¿no? Uno pues ya tiene, ya como la historia de salvación, en parte ya mirando ese para atrás y decir, pucha, mirá todo el camino que se fue dando, porque después eso desemboca, por así decirlo, en el buen sentido, en la figura ahí de Jesús, ¿no? Eh, pero ahí me llama la atención de algo de la historia esta, Lucho, porque antes de David estaba Saúl. Saúl, ¿no? Que Que fue, fue el primer fue el rey, no primer fue rey, David, fue Saúl, sí. fue Saúl, que por desobediencia y también porque, bueno, se habrá mareado, digo yo, hablando en criollo, un poco de su rol, como Dios, si bien te puede ungir, también Dios te dice, no estás entendiendo el plan, te lo puede quitar, ¿no? Y dárselo a otro. Y a veces me pongo a pensar en una vida de uno, ¿no? Cuántas veces nosotros también hemos recibido y seguimos recibiendo las bendiciones, pero hay a veces cuando se nos va un poquito la moto, esa presencia de Dios se aparta, pero no se aparta porque Dios quiere, sino porque nosotros mismos con nuestras acciones nos apartamos. Y a veces, creo que a veces nos cuesta un poco soltar, decir, ¿por qué el otro también no puede ser bendecido? Cuando a veces llega un hermano que ya grande o mayor y tiene un encuentro con Dios, me vengo a la imagen de San Pablo, ¿no? Volviendo de vuelta a esa figura. Yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, San Pablo que era un tipo que estaba todo el tiempo persiguiendo a los cristianos y sin embargo Dios se usó de él. Y dentro de la comunidad al principio que genera como un cierto, no rechazo, pero si vos y lo mismo pasa con esto, ¿no? Es decir, pero Saúl no era el ungido, me imagino que el rey David al principio no le habrá sido nada fácil ser Sí, no, el le rey, el llevó ungido, tiempo. Si ¿no? bien Samuel lo unge en ese momento, después entra a ejercer el reinado mucho después. Todavía falta todo lo de Goliat, falta rato. Incluso Saúl lo va a querer matar y incluso David tiene la oportunidad de matarlo y lo perdona, recordando un poco también el perdón de Juan Pablo. La verdad que bueno, da para mucho, pero se termina el programa. Simplemente aludir a que este texto bíblico nos lleva a la ciudad de Belén. Yo te envío a Jesé, el de Belén, que eso nos va a recordar obviamente enseguida a Jesús, que nace en la ciudad de David, Jesús que también, como lo van a llamar, el hijo de David, pero quizá centrarnos sobre todo en este momento que es tan fuerte en el texto donde Dios le da esta palabra a Samuel, ¿no? Que Dios no mira las apariencias, sino que ve el El corazón, ¿no? corazón. Samuel al principio se hubiese equivocado si hubiese confiado en su criterio. Felizmente le estaba discerniendo y consultándole a, a Dios, pero se deja entrever que se iba a equivocar. Entonces también es una palabra para nosotros, ¿no? Que a veces, muchas veces, podemos apegarnos a criterios personales, gustos, maneras de pensar, etcétera. Pero muchas veces el paso de Dios va por otro lado, ¿no? Entonces creo que de todo el texto bíblico de repente dejaría resonar mucho estas palabras, ¿no? Dios no mira las apariencias, sino que Dios ve el corazón. Fuerte, ¿no? Pero también está bueno esto, ¿no? Va también de la mano esto de la coherencia, diría Lizaga, coherencia, fe y vida, ¿no? Y esto creo que también nos invita este gran profeta, bueno, a vivir lo que estamos llamados a vivir en este encuentro cercanía con Dios. Y bueno, no tanto en ser figuretti, sino más bien ser un cristiano coherente en donde nos movamos, porque es fácil ser dentro de la iglesia, dentro de un templo, pero también
hay que llevar esa vida testimonial, ser esto que decíamos al principio, cuando estábamos comenzando hablando de Samuel en este programa, ¿no? Ser también puente, ¿no? Ser también un intermediario, y bueno, eso se ve a raíz también de no solamente lo que uno puede expresar por afuera, porque perfectamente podemos cerrar los ojos, juntar las manos, rezar para que el otro nos escuche, sino también esto vivirlo también como una experiencia de fe y vida en el corazón de cada uno. Lucho, nos llegaron ahí un par de mensajecitos, vamos a Buenísimo, leerlo, ¿te parece? espectacular. Dice, buenas noches, lindo programa, pido por la salud de Jacqueline y la sanación de Elina, Hilda de Malvin. Después también tenemos, hola Luis y Nico, abrazo a todos, fuerzas, Lilian y Beto. Bueno, Lilian y Beto que muchas la vez gracias, pasada me sí, iban a a Hilda, rezongar ahí, qué Liliana, grande, unos Beto. fenómenos, porque no estaba viniendo, acá estamos nuevamente. Volviste. Volvimos, dice, muy buen programa Luis de Parque Valle, un fuerte abrazo para Luis Nicolás, o Nicolás, no sé, acá lo que hice bien. Bien, esos serían los mensajecitos. Bueno, ¿Te muchas parece, Luchito, gracias. vamos una cancioncita como para ir entrando después en este rato de oración? Vamos de gloria en gloria. Preparamos el corazón para compartir este momento de oración. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, en este día, de manera especial por este programa que hemos compartido, por esta radio, Radio María, que pueda seguir siendo un instrumento para que tu palabra pueda seguir alcanzando más personas y corazones. Te damos gracias, Señor, por el regalo del Papa San Juan Pablo II, a quien celebramos en este día, y también por todo lo que hemos aprendido, en lo que hemos sido iluminados por la palabra a través del testimonio del profeta Samuel, que nos invita a ser valientes, a no tener miedo, como decía San Juan Pablo II, por la intercesión de San Juan Pablo II, de la Virgen María y del profeta Samuel. Te pedimos, Señor, entonces, que nos llenes de valentía, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, y que podamos ser instrumentos para invitar, para exhortar a la conversión, a dejar la idolatría, a volver a ti, para que en este tiempo, Señor, podamos ser instrumentos tuyos, también según la palabra que escuchamos, que podamos también aprender a ver con tu mirada, con tus ojos. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado de frutos en todos nuestros corazones, también nos unimos delante de tu presencia en intercesión por Jacqueline, por Elina, por Santiago, y te pedimos por todos los oyentes, todos nuestros hogares, familias, para que puedas, Señor, alcanzarnos a todos con tu presencia, con tu poder, con tu misericordia, con sanidad, con libertad, con paz, con prosperidad, que podamos ser alcanzados, Señor, por tu amor y por tu gracia, y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre Lucho, por este rato de oración. Viene bien, viene bien para el alma, para también donde nos estés escuchando. Esta oración también es por vos, por cada uno de tu familia, de cercanos, vecinos, amigos. Y bueno, nos estamos viendo el próximo Sí, miércoles no se más pierdan sobrenatural. el programa. ¿Podemos tirar el Porque título vamos o con... lo...? Sí, Bueno, vamos a tirar el tirarlo. título. El título va a ser, para que vos te vayas agendando el próximo miércoles, Sobrenatural a las 8 de la noche aquí en Radio María. Vamos a estar haciendo un programa especial justamente en la previa de Halloween. Bueno, ¿qué piensa la Iglesia Católica sobre el tema de Halloween? Y bueno, vamos a tocar de temitas interesantes, muy buenos, que también para que nosotros nos podamos ir formando, porque a veces creemos que es una fiesta, bueno, es inocente,
Pero, ¿qué hay detrás de esa fiesta pagana de Halloween? Eso va a ser el El próximo próximo miércoles. Así que bueno, algo muy interesante, sobre todo para que si tenemos situaciones sepamos también manejarnos y responder en nuestras casas, nietos, nietas, hijos, hijas, etcétera, etcétera. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles a través de Radio María Uruguay por más programas Sobrenatural. Seguí sintonizando, no te vayas que aún hay más programación para vos.